México. Vamos a brincar a otra nota, Vittorio. Sí. En la cual todos los amigos que están aquí, pues ya hartos los legisladores de Morena, Vittorio. Sí. De una vez por todas sacan ahora sí a toda esta bola de sinvergüenzas, los cuales comulgan en el PAN, en el PRI y en esos lugares, Vittorio. Cierto. Donde, pues la realidad que detrás de todos ellos en el Partido de Acción Nacional, otrora en el PRI, ay, se me olvidan, los masones, Ah, sí. pero ya son más light. Pero estos Más sinvergüenzas que soneros. tenemos aquí son ultracristianos enfermizos violentos, Víctor. Los legisladores de Morena, ya hartos de que esta cofradía o ¿cómo le llaman también? Le llaman también Secta. secta. Esta secta. Los legisladores de Morena se lanzan contra el Yunque. Tras el caso de Wikileaks, donde los denuncia toda la clase de pillerías que han hecho durante varios sexenios, desde los años 50 creo que fueron creados, Sí. donde ellos resurgen más cuando la revolución cubana triunfa en el 59, temerosos de que lleguen ciertos grados de socialismo a México, toman grados de fascismos, Víctor, Sí, un fascismo muy correcto, grande, correcto. donde, como bien lo dice ahí en pantalla, intereses oscuros de esta organización vulneran los derechos elementales de la humanidad, Víctor. Sí, bueno, Carlos, permíteme decirte que la ultraderecha del mundo, desde los 50, pretendía meter la mano en más de 100 países del mundo. Pretendían llegar a imponer quién gobernara ciertos países o ciertos regionalismos. Aquí la situación importante es que ante la impotencia del PRI, del PAN, de poder llegar, empezaron a asociarse con 1000 gentes y fueron inducidos pues a formar parte de grupúsculos sectarios, muchos de ellos muy en contra del pueblo de México, muy en contra de lo que se estaba haciendo por parte del gobierno mexicano desde 1950 en adelante. Y bueno, empezaron a constituirse en grupúsculos que más que favorecer a México, empezaron a destruirlo. Desde, fíjense bien, el yunque no es nada más dinero, no es nada más poder. El yunque te afecta desde tu mente, Carlos. O sea, te mete la religiosidad, es decir, te lavan el cerebro y te meten ideas que son muy difíciles de sacar después. Los hemos visto a muchos de ellos, y ustedes lo saben, con el Frena. Lo vimos en Frena, como cuando no lograron llegar al Zócalo, Víctor, Sí, que estaban afuera de la Alameda y de Palacio de Bellas Artes. sí, señor. Cómo sacaban figuras de la Virgen de Guadalupe y rosarios, pero se ponían a rezar de una forma tan enfermiza, tan loca, déjame lo digo de esa manera, que no era lo común. No era lo común. Se veía en su cara su adoctrinamiento enfermizo, Víctor. Sí, Que creo que ya rayan en la locura. Lo hemos visto con Gilberto Lozano, lo hemos visto con los dirigentes que estaban ahí, cómo tenían unos adiestrados y muchos aditamentos, los cuales les daban para ser muy violentos, Víctor, Sí. incoherentes, incongruentes en sus palabras, en su manera de ser, donde nos regalaban una protesta, ponían casas de campaña. Las casas de campaña son para habitarse, no para que estén ahí solas de adorno. Mientras ellos ponían una casa de campaña, que lo común es pues que la habites y de manera de protestas hacen en ese lugar, claro. las dejaron vacías y se iban a hoteles, o sea, unas protestas medio extrañas de estos Era señores. solo simulado, Carlos. Y luego contrataban gente para que estuviera en esos lugares, Gente empezaron de a la traer gente de la calle, gente pagada, o sea, una locura total,
donde les voy a presentar en este momento una introducción en sacro y profano, donde con Álvaro Delgado tuvieron un buen programa el domingo pasado, Vittorio, Sí. donde presentaban esta situación por lo que se viene en el país, porque después de Andrés Manuel López Obrador se viene una ola de violencia de estos sinvergüenzas. Sí, para desestabilizar. Van a empezar a operar y la muestra fue cuando estuvieron en el Zócalo. Vamos a darle play. Militares y con tácticas de conspiración y violencia como instrumentos de acción política. El nombre del yunque viene de ese bloque de hierro durísimo sobre el que se trabajan los metales al rojo vivo, golpeándolos con un martillo. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. La escaramuza protagonizada a mediados de julio 2021 en la Embajada Cubana en México fue protagonizada por un grupo encabezado por René Bolio, supuesto defensor de los derechos humanos que tuvo lamentables actitudes tanto racistas como de amenaza de muerte. Bolio es ex senador del Partido Acción Nacional, militante de grupos conservadores, de grupos de ultraderecha católica mexicana, particularmente el Yunque. Así que le propongo nuevamente analizar al Yunque, al que le cuelgan múltiples leyendas negras, oscuras. ¿Serán reales? Y pues tenemos realmente invitados de lujo. Agradezco la presencia del periodista Álvaro Delgado, autor de libros del Yunque, La ultraderecha en el poder, es uno de ellos. De lujo, conocedores del tema, y vamos a tratar de aprovechar. El auditorio sobre un asunto que sí es de enorme relevancia pública, no solamente para México, sino para otros lugares donde opera una organización secreta vigentísima, actuante, una especie de transnacional ideológica de México que tiene presencia en muchas partes del mundo, la Organización Nacional del Yunque. Sí, a partir de que se produce la manifestación organizada por el Partido Acción Nacional, la dirigencia nacional del PAN, en la Embajada de Cuba en México, participa también otro personaje, René Bolio, muy peculiar. Él ya no es del PAN, hasta donde yo tengo entendido, él renunció al PAN después de que fue senador suplente, y hoy se ostenta como presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. No la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, claro, la institución, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Yo puedo decir contundentemente que es un organismo, esta Comisión Mexicana de Derechos Humanos, un organismo de fachada de la organización secreta del Yunque. Un membrete como muchos otros. Un membrete como ha habido muchos a lo largo de la historia de esta organización secreta, y René Bolio es uno de sus activistas. En efecto, Cuba es una obsesión y digamos que las participaciones públicas de la organización secreta del Yunque en buena medida tienen que ver con Cuba, particularmente a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, cuando tienen los miembros de esta organización secreta, por ejemplo en el estado de Puebla y en la Ciudad de México misma, una actuación abierta a través del Frente Universitario Anticomunista de Puebla. Bueno, Vittorio, parte de esta organización, ya lo escuchamos ahí con Álvaro Delgado. Sí. Y aquí este gran personaje de apellido Barranco, creo, nos describen muy bien. ¿Te acuerdas? Ese señor que estuvo despotricando y llamando negro y maricón a unos de seguridad de ahí de la Embajada Cubana, donde lo único que demostró es cómo esa organización llena de empresarios, Vittorio, sí, ven ahora sí a la mayoría de los mexicanos y a los seres humanos, donde por su condición social, por su condición física, Víctor, sí, tienden ellos a dirigirse de manera denostativa hacia la gente y verlos como seres inferiores. Sí, efectivamente, los denigran porque ellos son racistas, Carlos. Ellos son clasistas. Ellos se sienten hechos a mano y se sienten que tienen la sangre azul. Como decíamos hace ratito, se suben a cualquier ficha, a cualquier piedra y se sienten superiores a los demás.
y creen que con eso pueden ofender a la gente, sobre todo a la gente que trabaja, que es con los que más se abusa por parte de este tipo de gente, con aquellos pobres que pueden ser manipulados a través de sus propias necesidades. Y eso es lo que han estado buscando desde 1950, tener un control de la población, y lo han logrado con muchos. Afortunadamente, México no ha dejado de producir estudiantes, no ha dejado de someter a los jóvenes al estudio. No como quisiéramos muchos, pero al menos la mayoría de los mexicanos tenemos un cierto grado de estudio que nos permitió no caer en esas redes, Carlos. Sí, en esas redes, y lanzan una carta a los del Movimiento de Regeneración Nacional diciendo: basta la intolerancia, exigimos respetos a los derechos humanos, y denuncian a varios, Víctor, a varios personajes que están inmiscuidos en esta organización, que de todos son muy conocidos, Vittorio. Sí. Les presento aquí en pantalla parte de ellos, descríbenos a quienes tenemos allá. En ellos se expone a funcionarios como Fernando García, Rosa Marta Abascal Olascoaga, Vicente Fox Quesada, Juan Ignacio Zavala, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Al respecto, los legisladores de Morena exigieron a estas organizaciones respeto a los derechos humanos. Fíjate, el representante de los derechos humanos en México o algo así. Sí, mexicano, o sea, en la Comisión Mexicana de Derechos, que no es lo mismo comisión de derechos humanos. Son las comisiones que crean como asociaciones civiles, organizaciones, ONGs, sí, señor, para bajar recursos internacionales, y con un membrete, Víctor, un nombre, usted amigo de Conexión, que se vea humanístico, pero lo único que hacen es denigrar al ser humano por ser diferente a su color de piel de ellos, a su color de ojo, a su manera de pensar, a su adoctrinamiento, y eso les da el derecho, según ellos, a vernos ahora sí inferiores, y crean ese tipo de membretes, vuelvo a repetir. Con eso crean una figura ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el gobierno les ayude de manera nacional y de manera internacional, o los empresarios le inyecten dinero y de esa manera puedan evadir impuestos los gobiernos. Claro, Carlos. Los empresarios. Su propósito no es solamente buscar un control determinado, también es abrir o pasar el sombrero ante los oligarcas nacionales e internacionales para que su movimiento vaya tomando fuerza. Lo han hecho de manera muy prudente, Carlos, porque las torpezas que han cometido han sido muy claras, se han visto, los hemos visto en la calle, repito, a través de Frena, a través de diversas manifestaciones donde sabemos que es la base que milita en el yunque o con los neoliberales ultraderechistas. De eso, así es, amigo de Conexión, esta es la situación del día de hoy. Después seguiremos analizando más de lo que es el yunque, sí, cómo crearon en los 70s esa controversia, esa rispidez con otro grupo que era parecido al de ellos, que eran los tecos, Víctor. Sí, el grupo de los tecos de Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco. Sí. Y cómo empiezan a tener esa rispidez porque era otro grupo conservador de aquellos ayeres.